Mi nombre es Marta Díaz y vivo en Huehuetenango, Guatemala. Am, yo diría que empecé mi travesía de desapego familiar a la edad de 7 años más o menos. Am, viví en diferentes familias desde esa edad. Ah, y bueno, a esta etapa de mi vida yo le nombré la papa caliente. Y bueno, creo que todos sabemos cómo es el juego de la papa caliente, ¿verdad? En este caso yo era la papa y me sentí rebotando de un lado a otro con las familias que pasé para ver quién quería la papa. Y bueno, a decir verdad, como en ninguno de estos lugares que pasé nunca me sentí querida o aceptada y mucho menos segura. Así que siempre estuve viviendo muy alerta a las cosas que pasaban a mi alrededor. Más o menos a la edad de 13 años, con la última familia que estuve, hice una pregunta como a mí misma, como diciendo, ¿en verdad existes, Dios? Y si en verdad existes, demuéstramelo. Te doy una semana para que me saques de este lugar o me mato. Entonces, bueno, la verdad es que era como estar viviendo o estar muerta en vida. Y justamente a la semana pasó, hicieron un rescate para sacarme de la familia donde estaba. Estaba súper asustada porque no sabía qué estaba pasando a mi alrededor. Habían tantos policías que creí que, no sé, que alguien había muerto. Pero recuerdo todavía que me dijeron, la venimos a buscar a usted y la vamos a llevar a un lugar seguro. Entonces me subieron a un carro y así como todas las patrullas estaban siguiéndonos, y de esa manera entré a una casa hogar. A decir verdad, no tenía idea dónde estaba parada. Ni sabía que existía un lugar así, como una casa hogar. Estaba ida. No tenía los pies sobre la tierra, creo. Sí, estaba súper confusa y con mucho miedo. Hasta después, al momento de cruzar la línea como de afuera a
a estar adentro, y así a lo lejos pude visualizar que habían más niños. Entonces me dijeron que podía ir a jugar con ellos, pero a decir verdad tenía miedo de ir a jugar porque pensaba que me iban a pegar o que simple y sencillamente era una prueba para ver qué era lo que hacía. Cuando me dijeron eso, entré y solo me fui a sentar a un resbaladero y así escuchaba los susurros de los otros niños que decían, ¡ay, es la nueva! Y ahí ellos como empezaron a decirme cómo era vivir ahí, que podía hacer amigos y amigas. Sí, habían tantos niños jugando, gritando por donde sea. Y así empecé otra etapa. Creo que era, o lo miré de una forma que estaba teniendo una familia muy grande por primera vez. La persona que estaba a cargo en ese entonces era como la directora del lugar, la que lo fundó. Así que ella desde un principio en que llegué, yo no la miré como la primera vez, sino que hasta la semana que yo estuve ingresando, porque no estaba en Huehuetenango. Pero recuerdo que cuando ella entró, todos los niños se juntaron a decir como, ya veniste, te extrañamos. Y yo estaba como súper aislada y observando qué era lo que estaba pasando y quién era esta persona. Y ahí para reunirnos a todos, usaban un timbre. Entonces ella mandó a decir que tocaran el timbre, que iba a dar unos avisos para empezar el día. Entonces lo tocaron. Siempre iniciaba con una oración y de repente dijo, creo que ya conocen a su nueva hermana que se acaba de integrar a la familia y espero que todos nos sigamos llevando bien, que se quieran, y cualquier cosa voy a estar en mi oficina. Con el tiempo que estuve viviendo ahí junto con, bueno, mientras ella estuvo ahí, creo que siempre buscaba la forma en que yo estuviera ocupada. Yo no podía estar un tiempo sin hacer nada porque me derrumbaba. Así que le dije que sí podía estar en el área de cocina. Y ahí empecé un año estando en cocina, cocinando ayudando a cocinar para todos los niños. Nos levantábamos a las 4 de la mañana y terminábamos a las 10, siempre y cuando siempre como podía dejarlo cuando quería, pero yo siempre quería estar ocupada y no pensar en jugar. A decir verdad, no era como que no me dejaran, sino que siempre tenía
o siempre venían esos recuerdos de que yo no lo podía hacer y punto. Al año de estar ahí me dijeron que yo era una buena líder, así que podía estar cuidando niños. Y dije que estaba bien, que lo podía hacer, que lo iba a intentar. Y empecé a cuidar 12 niños o a tener a mi cargo a 12 niños de 3 a 7 años. Era una emoción vivir con ellos día a día. Y siempre nos llevaban en campamentos. Y cada vez que alguien se portaba bien, digamos, o sacaba buenas notas, salíamos a comer a un restaurante o nos compraban nuestros zapatos favoritos. A mí me compraron muchos. Es un recuerdo bello que tengo, como 5 personas a mi lado pensando como, ay, ¿qué estilo de zapatos vas a usar? Y yo era muy fanática a los chapulines rosados. Y cuando la primera vez que entré a una zapatería que esa persona me llevó, me dijo, pueden elegir 3 pares, porque por la gracia de Dios tenemos buenas donaciones. Entonces yo recuerdo que elegí como unos chapulines súper altos, unas sandalias color turquesa y unas zapatillas. Y salí como con una enorme sonrisa con mis tres pares de zapatos y mostrándoselo a los niños que estaba cuidando. A decir verdad, con ellos compartí 3 años seguidos y así después estuve como en diferentes áreas, pero siempre estando como con ellos podía evadir mi dolor. Así que por más tiempo que estuviera, creo que sentía que era mejor para mí. Hasta un punto donde ellos me empezaron a decir mamá. Y yo no sabía qué responder. Y ahí sentí como, no sé, un enorme vuelco dentro de mí. Como, creo que despertaron como ese pensamiento o todo eso que estaba evadiendo durante todo el tiempo que no vi a mi familia o que nunca supe más de ellos. Lo siento. Creo que mi vínculo más grande y que siempre estuve evadiendo fue la figura materna. Y cuando ellos me miraron de esa forma, sí, solo los miré y salí corriendo y me fui a llorar al baño. Creí que Dios era demasiado injusto, no solo con mi vida, no me importaba el dolor que yo sentía, sino lo que un niño de 3 años
estaba viviendo, ¿me entendés? Como, porque un niño tan pequeño puede o debe de sentir el dolor del mundo en sí o pagar los hechos de los adultos. Y a decir verdad, mi relación con Dios todo ese tiempo fue cada vez menos. Inclusive, bueno, yo no estaba capacitada para cuidar niños en sí, pero lo hacía porque no se podían pagar más empleados. Y también sentía que yo era la responsable de protegerles. Y nadie les podía hacer nada si yo estaba ahí con ellos, incluyendo a sus mamás. Una vez, bueno, cada semana hay un día para, o había, no sé cómo es ahora, un día para visitas. Y cada niño de los que yo cuidaba tenían algún familiar que les iba a visitar y ellos anhelaban que ese día llegara. Y les miraba como con un risito y decían, mi mamá me trajo un risito o mi hermana me trajo un risito, ¿quiere un poquito? Siempre compartiendo lo poquito que le daban. Un risito, o sea, es un risito, pero a veces lo metían en el bolsillo y eran como dos pedacitos, pues, y me decían, le guardé esto. Eso completamente me quebraba. Así que una ocasión con uno de todos los que cuidaba no llegó su mamá. Y así pasaron los días, las semanas, y fue disminuyendo las visitas que les hacían a cada uno de ellos. Y ellos se decían como, o me decían, ya no me quieren, ya no me vienen a visitar. Y era como, yo me enfurecía no solo con las personas, sino que también con Dios. Y decía como, ¿por qué si no los van a venir a visitar, como que no vengan nunca más? Y que no se aparezcan y ellos lo van a entender, tal vez. Y no solamente venir de vez en cuando y dejarles ese dolor una y otra vez. De esa forma creo que también empecé a ver la vida en otra perspectiva, de que no solo era yo la persona que estaba rota, sino que todos los que estábamos ahí estábamos rotos de una forma u otra, y muchos lo evadíamos por estar ocupados, estar estudiando, los niños jugando, o cuando llegaban visitas con juguetes nuevos. Y esperando a que llegara el fin de año para tener un campamento súper alegre. La encargada que he estado hablando como
aprendí mucho de ella y también a ser un poquito más cariñosa. Cada vez que me miraba me decía, deme una sonrisa. Y decía, se ve súper hermosa sonriendo. O cuando me decía, bueno, nos reunía por edades y por cuestión de que éramos un montón, nos reunía en un cuarto, bueno, no en un cuarto, sino que en una oficina. Y nos preguntaba a cada uno de cómo habíamos estado, qué era lo que deseábamos o nos gustaría tener, y cómo estábamos realmente y si queríamos hablar de algo. Y todos hablaban. Y ya cuando llegaban conmigo era como, ¿y usted, Marta, cómo se encuentra? Y yo como, bien, con las lágrimas hasta acá. Y me decía, ¿segura que está bien? Ya sé lo que necesita. Y solo me abrazaba. Y me ponía a llorar con ella. Me encantaba hacer cosas nuevas, así que empecé un deporte que se llama softball. Y ella nos permitía con otras chicas a ir porque era muy cerca. Y creo que esa temporada también acabó porque ella murió en un accidente. Y ahí otra vez no sé, volví a decirle adiós porque permitía que las personas buenas murieran. Así que cuando ella murió, volvió a cambiar este lugar. Ya las reglas fueron más estrictas, ya no jugaba softball y me tenía que entretener sí o sí en pequeños proyectos, en mis estudios y cuidando a los niños. Es vivir como una montaña rusa porque estás lleno de emociones constantemente, buenos y malos. Y creo que con la única persona con la que pude confiar en esa etapa de mi vida fue ella. Y ella se había ido. Y así seguí el día a día, evadiendo cada una de esas cosas. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Bueno, a decir verdad, casi nunca me gustaba hablar de mi vida con las cuidadoras
Eh, sí, sí habían varias, pero bueno, ellas estaban fuera y dentro a la vez. Pero bueno, estando viviendo en una casa hogar, hay, hay más de alguna persona en la que puedes como contar. Entonces, era otra chica que estaba por una temporada nada más en la casa hogar y creo que, bueno, ella era mi compañera de cuarto y creo que hasta en mis sueños pensaba en mi hogar. Recuerdo que ella me despertaba y me decía, o solamente como hacía así en la parte de arriba, porque yo dormía en la parte de arriba y ella abajo. Y decía, Marta, ¿estás despierta? Y yo como, ¿qué pasó? Y me decía, ¿por qué estás llorando? Y yo la verdad es que no ni sabía por qué estaba llorando, porque por no sé, porque no hablaba con nadie al respecto de todo lo que tenía aquí dentro. Um, y sabía que a pronto se iría, así que tampoco quería hacer algún vínculo, pero también, bueno, somos humanos y también necesitamos ser escuchados. Así que ella era la persona que le contaba cómo era mi familia o cómo la recordaba. Ah, le decía que tenía hermanos y, y en cómo recordaba que era mi mamá. Y creo que casi todos los días pensaba en mi hogar, en, en volver a tener lo que perdiste o lo que se te fue quitado. Así que, y bueno, estando dentro de la casa hogar, siempre pensaba que tal vez había alguien buscándome. Ay. Am, o, o bueno, también vienen las cosas negativas, ¿verdad? Como ah, éramos varios hermanos y creo que no importó o no es importante a que me busquen y, y la vida sigue. Creo que cada uno de los que vivimos ahí, vivíamos, porque ya no vivo ahí, siempre anhelaba la figura materna. No sé, creo que se tiene o se hace un lazo muy especial con tu mamá, ¿verdad? Ah, o con las personas con las que te han cuidado. Y siempre era como, sí, yo extraño a tal persona, cuando salga de aquí la voy a ir a visitar. O siempre era cuando. Ah, pero a decir verdad, desde que fui separada de mi familia, cada día anhelé volver con ellos. Con cada persona con la que, o de familias que viví, siempre le decía, por favor, regrésame con mi mamá.
Y sí, casi, sí, siempre estaba pensando en eso. Yo pienso que lo que más necesitaba era sentirme segura. No solamente como con lo que ocurría alrededor, sino que conmigo misma, ¿me entiendes? Eh, saber que no sé, que podía mejorar todo y saber también que no estaba sola. Creo que no solo tuve uno, tuve muchos. Ah, pero creo que el que más me invadió fue a dónde ir. Cuando no tenés familias ni conocidos y solamente tenés esas falsas promesas de que aquí voy a estar cuando lo necesites. Te sentís como que ya estás hundido sin poner el pie donde te vas a hundir. No tenía dinero y no conocía a nadie, así que era como, bueno, tal vez voy a tener que dormir en la calle otra vez, porque en una circunstancia de mi vida, o muchas circunstancias de mi vida de niña, dormí en la calle. Y otra vez volvió a surgir eso y dije, ok, vas a volver otra vez a eso. Ah, pero no fue así. Por la gracia de Dios, no fue así. Como, como pensé que iba a ser aterrador. Sí tuve mis depresiones, pero salí también de eso. Así que es que solo de pensar en todo me hace como, no sé, reflexionar a la vez y pensar como, uff, ¿en serio estaba así? Al momento de salir, tenía que salir a los 18 años, pero no salí a los 18, sino que salí a los 20. Y bueno, tampoco era que ganara dinero, así que, o en algo que dijera como, puedo hacer, no sé, tal cosa con mis manos y lo puedo vender. Pero para hacer algo, como tienes que tener ¿cómo es? Olvidé la palabra, una inversión. Y bueno, las personas tampoco te van a contratar si no tienes experiencia. Entonces sí, me sentía súper perdida
pero en ese instante conocimos a una voluntaria que llegó y ella empezó a abrir los proyectos que, puedo decir eso, ¿verdad? Que están ahora, o que algunos como se han mantenido a flote, como el proyecto que existía antes, que era el puente. Entonces yo estuve un año ahí para poder incorporarme a la sociedad y terminar mis estudios, que en ese entonces estaba estudiando a chef, o bueno, agronomía. No, perdóname. ¿Puedo seguir? Ajá. Gastronomía. Ajá, no sé por qué dije agronomía. Quítalo. Que en ese entonces empecé a estudiar gastronomía y cuando terminé mi año de estar en este proyecto, ya tenía un trabajo y unos ahorros para empezar a vivir sola y enfrentarme a lo que venía. Bueno, vivir dentro del sistema no es nada fácil, pero algo que marcó una parte de mi vida, de las personas que llegaban a vernos, era saber que nos miraban como proyectos. O inclusive la iglesia. Creo que pensando en que yo iba a hacer un vínculo más fuerte con Dios estando dentro, creo que fue más odio lo que tomé por el hecho de que nos miraban con desprecio. No estoy diciendo de todos, pero como humanos a veces creo que decimos la palabra pobrecito y es algo que está bueno, creo que es una palabra que se usa casi siempre, ¿verdad? En más de alguna conversación. Y no solamente lo sentimos, sino que también se nota y a veces con el intento de ayudar dañas. Yo recuerdo que en varias ocasiones cuando salíamos a reunir fondos, vendíamos flores, como los más grandes, ¿verdad? No los chiquitos. Fui a un centro comercial y miré a una familia que casi siempre llegaba a la casa hogar a hablarnos de Dios y todo. Y dije como, ¡ay! Una flor 100% vendida, porque eran flores las que estábamos vendiendo. Y llegué y como bien alegre le dije, hola señor, viera que estamos vendiendo flores, no sé si me gusta en comprarme una. Bueno, era una persona alta, me miró y dijo,
¿acaso no les basta lo que ya les damos? Y a decir verdad, yo tuve ganas de llorar en ese instante. Y solo me quedé como con con la flor así y no supe qué decir y solamente fue como, ah, bueno, gracias. Me di la vuelta y me fui. Y ahí como cambió otra perspectiva de mi forma de ver a Dios. Y dije como... en ese instante solo pensé que qué bueno que fue a mí. Porque, bueno, yo no le tenía cariño a esta persona, pero otras chicas y otros niños que se acercaban a ellos les brillaban los ojos solamente en verlos, ¿me entendés? Y fue como, yo creo que los hubiese destrozado, aparte de que ya estamos destrozados o estábamos. Y las promesas. Algo que viví mucho fue que siempre prometían envolver. Pero se sabía que eso no iba a ocurrir. ¿Por qué hacías promesas? Y bueno, tal vez como a uno que es un poco mayor no le afecta tanto, pero a un niño de 2 años en adelante como que sí, porque es como que le ofrezcas una salida al cine a tu hijo y tal fecha y él va a estar listo esa fecha. Y de esa forma ellos miraban esa promesa, que iba a volver esta persona a verle, cosa que nunca ocurría. Entonces sí serían promesas, no hacer promesas. Y tampoco vernos con lástima o preguntarnos, ¿por qué estás aquí? Porque, bueno, se puede ver como una buena intención de preguntar cómo estás, por qué estás aquí, pero creo que tampoco les corresponde preguntar eso, ¿me entiendes? Si no estás capacitado para saber cómo vas a actuar. Porque, bueno, cada niño y niña tiene su historia de por qué está en una casa hogar. Y tal vez no lo quiera hablar, pero porque lo estás diciendo y porque sos adulto, tiene la presión de responderte. Sí, creo que eso sería. Soy una persona independiente. Tiene un trabajo. Con unas metas a seguir. Soy una persona que tiene su novio, una relación sana. Podría decir novio comprometido.
bueno, novio comprometido, diría yo. Eh, soy una persona cristiana y soy una persona que está o se encuentra a flote a pesar de toda la tormenta que hubo. Y con muchos sueños a seguir. Me hace emocionada pensar en mi futuro. Bueno, primero Dios. Pronto me voy a casar. Eso es muy emocionante. Conocer a la familia de mi prometido, porque no sé, me siento tan aceptada a pesar de que no les he conocido de así de persona a persona, sino que solamente por las redes. Algo que sí, de esa forma me miro, teniendo un café a mis hijitos y sí, haciendo nuevos proyectos, dándome más conocimiento y no sé, pensando en y disfrutando en las cosas que Dios nos regala.